Saludos, como les había dicho, este domingo vamos a terminar la entrevista que iniciamos la semana pasada. En esta segunda parte vamos a estar hablando de los trastornos del sueño. Nos sigue acompañando el doctor Juan Andrés Cárdenas, quien es neurólogo, médico especialista en la medicina del sueño, además especialista también en trastornos del movimiento y hoy director médico del Laboratorio Clínico UCB Pharma con sede en Madrid. Continuamos con esa conversación interesante. Doctor, a veces hay sueños recurrentes y normalmente es que a uno lo persiguen, que viene una ola gigante, que uno se cae al vacío. ¿Por qué pasan ese tipo de experiencias, esos sueños recurrentes? Bien, desde el punto de vista científico, el contenido de los sueños per se no ha sido, digamos, Estudiar, configurado o estudiado de manera realmente sistemática porque es muy difícil. claro. Muy difícil porque realmente lo que nosotros percibimos durante el día o percibimos como el sueño que tuvimos es la percepción de lo que tenemos. Por lo tanto, el cerebro rellenará muchas lagunas con elementos. Dicho esto, es verdad que hay ciertos patrones de sueño que se repiten. Existen muchísimas teorías, ¿ok? Yo me voy a referir a algunas de ellas que tienen que ver con la evolución. Repito, no son firmes o digamos que pueden explicar cosas, pero ayudan en tener una idea. Por ejemplo, el sueño recurrente de caerse, que es bastante frecuente. Y uno siente en la cama, Y inclusive. de, y de hecho, si te despiertas en ese momento, pues haces el movimiento porque eliminas el elemento de bloqueo motor y el cerebro reacciona normalmente. ¿Qué sucede? Dentro de la evolución, nosotros somos primates superiores, los seres humanos, al fin y al cabo, descendemos de un grupo grande de animales, y la mayoría son arborícolas, y que caerse de un árbol significaría un problema particularmente severo. Grave. Por tanto, tenemos, repito, estas son teorías dentro de otras que probablemente no tengan una sidera suficientemente fuerte, pero tenemos grabado el peligro de la caída como vital. Es posible que durante el sueño simplemente recreemos este tipo de peligros simplemente para enfrentarnos a ellos. Hay que tener en cuenta que los sueños son una manera muy económica biológicamente de enfrentarnos a peligros, porque no nos estamos enfrentando a ellos aunque el cerebro haga todo digamos, la imitación o ensamblaje de la situación. Esto podría explicarlo. Otro sueño recurrente, por ejemplo, las serpientes que persiguen serpientes, etcétera, también puede estar relacionado con este, digamos, patrón evolutivo que tenemos los primates. Sin embargo, repito, el contenido en sí es muy difícil de analizar, aunque existen muchísimos tratados, estudios, ya pasando de la neurología a la neurofisiología con más profundidad, es muy difícil hacer que los contenidos tengan realmente un valor importante. Los roncadores, los que en las noches aprietan los dientes, el bruxismo. Bien, el problema del roncar, ¿okay? Nosotros tenemos en la clasificación de sueño, hay varios tipos de patologías distintas. Por ejemplo, aquellos que alteran la estructura del sueño, un individuo que tenga, por ejemplo, insomnio, no cumple con el patrón que yo acabo de describir de sueño, se interrumpe, se daña, se trastoca. Eso, el insomnio está dentro de lo que llamamos las disomnias, o sea, aquellos patologías que rompen el sueño. Luego tenemos patologías, terror nocturno, sueños vívidos, pesadillas, que llamamos parasomnias. No alteran la estructura. La estructura del sueño está perfectamente bien, pero estos elementos se introducen o salen durante el sueño y producen ciertas alteraciones. Y luego tenemos algunas alteraciones, que llamamos nosotros alteraciones respiratorias durante el sueño, entre las cuales está la apnea. La apnea puede ser central quiere decir que es el cerebro el que produce una disminución en la actividad ventilatoria. No es la más común, es muy raro que se produzca, pero hay que estudiarla en algunos pacientes. Claro, porque además es peligrosa, sobre todo en algunas personas con sobrepeso. Claro, en el caso de las personas con sobrepeso, lo que se presenta con más frecuencia son las apneas obstructivas o periféricas.
ya no son de origen central. Aquí el cerebro no está dejando de funcionar. Aquí el problema es que por razones anatómicas, físicas, por ejemplo, el peso, aunque tengo que decir que a medida que aumentamos el número de estudios, nos damos cuenta que hay mucho roncador que no es obeso, pueden tener sobrepeso leve o incluso algunos sin sobrepeso, pero que sus estructuras en la laringe y en la faringe, o sea, en la parte anterior de la garganta, los tejidos blandos de la garganta, son o anormalmente blandos, laxos, o anormalmente grandes, y pueden producir colapso de la vía respiratoria. Este colapso obstruye la ventilación, obviamente. El individuo no puede respirar y se despierta. Se despierta infinidad de veces. Pero lo que sucede en la mayoría de los casos es que se despierta menos de los 15 segundos reglamentarios para darte cuenta que estás despierto. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo puede despertarse 60, 70, 100 veces, más de 100 veces durante la noche. Eso lo detecta el electroencefalógrafo, lo detecta el polisomnógrafo, y el individuo pasa dormido 6 horas, pero realmente duerme 4. Es una eficiencia de sueño malísimo, porque se está despertando constantemente. Esa patología traerá consecuencias. La primera es que el paciente no se siente recuperado la mañana siguiente. Hay trastornos del humor, paciente irritable, y luego vienen otros problemas en la concentración, problemas laborales que se derivan del mal dormir. Porque es un individuo que no está durmiendo. Claro. Se desestructura el sueño porque no puede respirar. La manifestación más evidente de esto no es la apnea, porque la apnea la detecta el compañero, que ve que es el ronquido. Los ronquidos sí son más fácilmente detectados. Aunque es sorprendente cuando tú le dices al compañero o al mismo paciente que se grabe a sí mismo y al día siguiente se oiga roncar, porque muchos dicen, no, yo no ronco, y cuando se oyen, se quedan asombrados. Estas patologías son frecuentes, ¿okay? Y están subdiagnosticadas. La mayoría de los pacientes llegan a la consulta de su médico general, algunos a neurología, por otras razones. El paciente dice, mira, no me puedo concentrar, estoy perdiendo la memoria. O el paciente dice, tengo en las mañanas dolor de cabeza, que cada día es peor, etc. Y es porque ha pasado una noche de actividad anormal con variaciones en la concentración de oxígeno anormal, y esto trae consecuencias. Por tanto, un roncador, ¿okay?, que presente síntomas diurnos debe ser revisado por un médico especialista porque probablemente requiera algún tipo de ayuda. Puede ser un CPAP, que es una máquina que ayuda a ventilar, o cirugía si requiere alguna modificación anatómica del área de la faringe. Roncamos más boca arriba, porque voltéate, que estás roncando mucho. Claro, hay varias cosas interesantes en ese volteate. Fíjate que somos muy especiales cuando decimos las cosas, pero todo tiene su razón. Efectivamente, roncamos más los que roncan cuando están boca arriba porque el colapso de la vía es más evidente. Y cuando tú le das ese volteate y deja de roncar, no es que deje de roncar porque se voltea per se, porque se despierta. Exacto, pobrecito. Claro, independientemente que él se recuerde o no se recuerde que lo está despertando, lo despierta. Efectivamente hay posiciones como las laterales, las de cúbito lateral, en las cuales el paciente tiende a roncar menos. Pero hay posiciones en las cuales dormir, aunque no ronques, puede tener consecuencias ventilatorias un poco más complicadas. Por ejemplo, dormir boca abajo, con la cabeza totalmente rotada, puede traer consecuencias ventilatorias porque estás modificando la anatomía de la... Doctor, los niños y pocos adultos hablan dormidos, después no se acuerdan de nada. Y están también los sonámbulos que dicen no los despiertes. ¿Esas son también características o son patologías? Bien, volvemos otra vez a la categorización de patología, es más que todo por el impacto durante el día o a largo plazo que esto pueda tener. Okay. O si pone en peligro la vida o la integridad del paciente o sus allegados durante el periodo. Okay. De nuevo, el terror nocturno, la somniloquia, que es hablar de noche, y el sonambulismo son alteraciones en ese periodo de dormir y despertar. El paciente está dormido en el momento en que el cerebro pasa al estado despierto
Y este sueño, el sueño no REM, de fase profunda, se mete dentro de la vigilia. El individuo por fuera se ve como despierto, pero el cerebro no está despierto, está soñando. Como no es sueño REM, sino que este sueño no REM, el movimiento no está bloqueado, porque el movimiento se bloquea en el sueño REM. Como no está bloqueado, este individuo hará una serie de automatismos, movimientos, etcétera, pero sin estar plenamente consciente de ellos. El sonámbulo no está consciente, el que habla tampoco está consciente. A medida que madura el sistema nervioso, estos periodos tienden a pasar. También hay un fuerte componente familiar de estas alteraciones. Y no suelen superar los 8 años de edad. A los 8 años comienza a madurar y se presentan ya de manera extraordinariamente infrecuente. Sin embargo, en familias, por ejemplo, de pacientes que hablan de noche, persiste durante bastante tiempo hasta bien entrada la edad adulta. Y no es raro oír cuentos de ello. Lo que sí es importante es que la mayoría de digamos, las personas que hablan de noche no van a dar un discurso y, digamos, bien compuesto, con su gramática adecuada, sino más bien es inconexo. Sí. Si el discurso es extraordinariamente detallado, extraordinariamente elaborado, correcto, gramaticalmente sólido, etcétera, es muy probable que el paciente tenga otra patología que no es del sueño, sino una patología psiquiátrica, en el cual, haciéndose el dormido, no quiere decir que sea voluntario, puede ser una patología que él no controle, exprese conflictos o problemas de manera de dejarlos salir. Pero eso ya no es una patología del sueño. La somniloquia es básicamente decir frases inconexas, nombres, risas, algunas frases más o menos Y coherentes como me persiguen. Entienden, hay lenguaradas, como uno dice. Exacto, exacto. Y suelen ser benignas, como Lo que sí es raro es que un paciente adulto comience a presentar somniloquia. En ese caso hay que estudiarlo porque no es lo común. Lo mismo ocurre con el sonambulismo. El sonambulismo es una patología cuando ya interrumpe la actividad, etc. Pero por supuesto, en un individuo se despierte, se ponga de pie, deambule, puede llevarlo a caídas, accidentes, se puede ir por una escalera, etc. Por lo tanto, aunque no es una patología, digamos, grave en cuanto al sistema nervioso, puede acarrear problemas serios. Por lo tanto, se toman medidas para que esto se evite por barreras, etc. A medida que el paciente va madurando, esto va a ir desapareciendo y normalmente, repito, en los pacientes adultos no es común. Tampoco es común, al igual que la somniloquia, que durante el sonambulismo el individuo haga movimientos y conductas extraordinariamente complejas. Como ir a la nevera, prepararse un sándwich. Eso ya es otra cosa. Incluso hay patologías que se llaman hiperfagia, o sea, exceso de comida durante la noche, que es una patología de sueño, pero el individuo está despierto. Y es porque se produce un desbalance en los mecanismos de control, porque los mecanismos de control de energía están muy relacionados con el sueño. Y cuando se produce un desbalance, hay pacientes que tienen una propensión patológica a comer en las horas nocturnas o durante el sueño. Eso es una patología no frecuente, pero sí puede pasar. El sonámbulo no hace eso. El sonámbulo hace, bueno, deambula, se sienta, puede farfullar alguna cosa. Algunas veces el individuo se despierta y está en el salón de su casa durmiendo, sí puede ocurrir. Pero más de ahí es complicado. O sea, que conduzca un vehículo o que haga cosas complejas no es lo que esperamos en un sonámbulo. Y doctor, no puedo dejar de pasar lo que usted decía, que es lo contrario al sueño, que es la insomnia. Eso aparentemente hay mayor probabilidad con la edad y cada vez, mientras crecemos, cada vez dormimos menos y también con problemas de menopausia o cambios hormonales. Hablemos de la insomnia. Sí, bueno, insomnia básicamente es no poder dormir. Esa es la traducción, digamos, de la palabra en sí. Como te dije,
o como venimos ya hablando, el patrón de sueño se va haciendo cada vez más corto con la edad, el sueño REM se va haciendo cada vez más y más pequeño, y por lo tanto no hay que confundir un dormir corto al final de la vida, por encima de los 70 años, con insomnio. El insomnio es la interrupción del sueño, digamos, la desestructuración del ciclo de sueño que tiene consecuencias diurnas. O sea, que el individuo detecta durante el día que está más cansado, que no puede hacer su actividad porque no ha dormido correctamente. Una de las cosas es no respetar los drivers que acabamos de hablar, aquellos marcadores que nos dicen que tenemos que dormir o tenemos que estar activos. Los trabajos por turnos pueden producir insomnio. Actualmente el confinamiento puede producir insomnio. El individuo pierde el ritmo normal de vida, el ritmo de actividad y el ritmo de reposo. Otra cosa que perdemos son los rituales para ir a dormir. Ya estamos confinados y pues ya no hacemos lo mismo de siempre, que es dejar las llaves, tomarnos un café en la mañana para despertarnos, o tomarnos alguna infusión en la noche para dormir, o por ejemplo dejar de leer a una cierta hora para prepararnos a dormir, etc. Esos ritmos y esos rituales se van perdiendo en el confinamiento y por eso se puede producir, o se han producido por supuesto, como ya lo sabemos, alteraciones de sueño que son más frecuentes en estos estados. El insomnio es la patología de sueño con mucho la más frecuente, porque es la más evidente, la que más molesta y la más fácilmente detectable. Detectable, claro. Y básicamente es no dormir lo suficiente con respecto a tu propio patrón. Porque claro, si el patrón tuyo es de 6 horas y duermes 5 y media, bueno, yo creo que no sería mucho de insomnio. Pero si tu patrón de sueño normal es 8 y estás durmiendo 5, la cosa puede ser bastante complicada. Y, como te digo, interrumpe el sueño, lo acorta, lo hace menos eficaz. El individuo pasa muchas horas en la cama tratando de dormir sin lograrlo, lo cual altera la actividad del cerebro y altera su capacidad de recuperación. Otra de las cosas que ha influido o influye mucho con las alteraciones del sueño que llevan a insomnio son la conectividad prácticamente eterna que tenemos. ¿Okay? Tenemos la capacidad de levantarnos a la 1 de la mañana y prender una tablet o un ordenador. La luz azul, por ejemplo, es muy estimulante del sistema nervioso, con lo cual aumenta la actividad del cerebro e interrumpe el sistema. Los jóvenes, por ejemplo, que chatean y luego se despiertan para dar un mensaje y vuelven a dormirse, fraccionan el sueño de manera tal que se hace muy poco. En el caso del insomnio, hay que, primero que todo, tratar de determinar qué elemento es el que está alterado. O sea, o es que el individuo no está respetando los horarios, o es que tiene rituales inadecuados. Por ejemplo, hacer ejercicio a las 10 de la noche, pues obviamente es un ritual inadecuado para ir a dormir. Ese tipo de alteraciones hay que detectarlas, porque se pueden corregir. Si no es así, hay que buscar si existen, por ejemplo, medicamentos. Los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que toman dopamina, este puede alterar el ciclo de sueño-vigilia y hay que tratar de ajustar las dosis. Solo un ejemplo de lo que podemos tomar. Individuos que tienen patologías psiquiátricas depresivas y toman algunos medicamentos pueden tener efectos inadecuados, como el litio, por ejemplo, con lo cual no es que el medicamento sea malo, el medicamento es adecuado, pero probablemente haya que ajustar el horario, etc. También existen patologías que se acompañan de trastornos de sueño, como la demencia, por ejemplo, que trastoca el patrón normal de sueño y no solo produce insomnio en el paciente, sino insomnio en los cuidadores y en la familia. Sí. Este insomnio, que es secundario, es externo, ¿okay? También lo llamábamos antes psicofisiológico, porque el cerebro se entrena a no dormir. Es el típico caso o el ejemplo más común es la madre del hijo con asma, Sí. que se acostumbra a estar casi todo el tiempo en vigilia, vigilando que el niño respire adecuadamente. El niño crece, el asma se controla, se casa, se va de casa y la pobre mujer queda con un patrón de sueño que es anormalmente corto o ligero, precisamente porque está entrenado. Este tipo de cosas hay que vigilar. Otro insomnio que se produce, paradójicamente, es aquel que se produce por exceso de drogas para corregir los trastornos de sueño. Y por eso
cuando se llega a la decisión de medicar a un individuo para inducir el sueño, benzodiazepinas o algún otro tipo de fármaco, hay que hacerlo con mucha cautela y bajo estricta vigilancia médica. Es tal vez de las automedicaciones más frecuentes, pero también es de las más impactantes y producen alteraciones muy, muy severas. Por lo tanto, cuando el paciente detecta que hay insomnio, lo ideal es que acuda al experto para tratar de detectar la causa y ver si es posible corregirla sin necesidad de llegar a medicación antes de ir a todo. Los japoneses dicen que las siestas hacen que el día sea más rendidor. ¿Son oportunas las siestas? Hay a quienes les cae bien, hay a quienes les cae malísimo. Se despiertan de mal humor. Y con esto terminamos, doctor. Bien, esto es interesante. Bueno, yo vivo en España, donde la siesta es más que todo una institución. Sí. Ya explicaré algunas cosas. El patrón más común de sueño es el que llamamos monofásico. Se duerme en un solo periodo durante la noche. Sin embargo, hay condiciones normales que hacen que este sueño cambie. Una condición normal es la edad. En los pacientes mayores se produce un sueño polifásico. Duermen en la noche y varias veces al día. A veces los familiares no comprenden este patrón y creen que tiene insomnio. No, el paciente está durmiendo en su patrón polifásico normal. La siesta, que es lo que llamamos un patrón bifásico, o sea, un bloque de noche y una pequeña siesta durante el día, tiene una raíz cultural muy importante. Hay culturas, España por ejemplo, Japón es otra en la cual se produce. Está relacionado también con la temperatura y las actividades que se pueden hacer. Imagínense España en verano, es imposible trabajar entre la 1 y las 4 de la tarde, el sol es inclemente en casi toda la península, y ese periodo se utiliza para el descanso. Ahora, una siesta no implica dormir un bloque completo. Puede ser que el individuo entre en fases ligeras de sueño y luego salga y se recupere. Es productiva para aquellas culturas en las cuales se puede producir. Si no está en discordancia con la actividad cultural, por ejemplo, los nórdicos, los anglosajones no usan la siesta. Para ellos, una siesta interrumpiría su actividad diaria, por lo tanto no la toleran. Como en Estados Unidos, interrumpe la actividad económica. Exacto. Con lo cual, depende mucho del contexto cultural donde se produce. Lo que sí está claro es que una cosa muy interesante se produce en la siesta y es que es muy eficiente recuperando, digamos, el equilibrio de la deuda de sueño. ¿Y hay algún tiempo específico para que sea productiva? Bueno, se sugiere que esté entre 15 y 30 minutos. Sin embargo, hay individuos que la pueden alargar un poco más. Hay algunos individuos que hacen incluso un ciclo completo, se hacen no REM y REM, pero ya eso es un poco exagerado dentro de la siesta. Y pudiese eventualmente traer algunos problemas. Cuando tú me dices que hay gente que no le cae bien, la gente que no le cae bien la siesta es aquella que al despertar sigue con el cerebro todavía en alguna fase de sueño y se desorientan con facilidad en la tarde. Por lo tanto, esa sensación de agobio, esa sensación de desorientación, es básicamente porque el individuo no se ha despertado completamente. En el caso de la deuda de sueño es una manera de explicar el tiempo que llevamos despiertos. Por ejemplo, yo en este momento, para acá en España son las 2 de la tarde, desde que me desperté hasta las 2 de la tarde, voy acumulando deuda. Esta noche, cuando me voy a dormir, pues pagaré mi deuda y punto. Si yo por cualquier circunstancia no durmiese, esa deuda sigue ahí. Es como un banco. No va a venir alguien a decirte, no, ya no importa, esa deuda queda perdonada. No. Esa deuda se va a cobrar. Se va a cobrar por las buenas o por las malas. Si es por las buenas, pues hago una pequeña siesta y la recupero. Si es por las malas, puedo tener un periodo de desorientación o puedo quedarme dormido inadecuadamente, conduciendo, etcétera, etcétera. Por eso es, por ejemplo, todos los coches modernos ahora tienen una alarma y a las 2 horas o a la hora y 45 empieza pim,
por favor, apárquese 10 minutos, tómese un café o lo que sea. Ajá, ¿quieres tomarte un break? Sí. Exacto. ¿Por qué? Te avisan porque básicamente están previendo que un individuo pudiese tener un problema de alerta. Es lo mismo que ocurre con las siestas. Pero como todo, es parte del entrenamiento que hacemos para dormir. Doctor, ha sido una entrevista divina, me encantan tantos misterios que hay en torno al sueño, como usted lo decía al inicio de la entrevista. Mi cariño, doctor, mi recuerdo, gracias, gracias de verdad. Pues gracias a ti, gracias por la invitación. Por supuesto, un placer y quedo a disposición para cualquier, digamos, otra oportunidad para difundir ciencia, para hablar de neurología, que es mi pasión. Sí. Antes de cerrar, solo 2 segundos para recordar y para reconocer a todos aquellos médicos, personal sanitario, administradores, limpiadores y todos que están en los hospitales luchando contra la COVID, que nos ha golpeado fuertemente y probablemente nos va a tocar reconocerlo durante mucho tiempo una vez que afloren los números que son verdaderamente dramáticos. Pero pasando esto, muchísimas gracias y bueno, siempre a la orden. Un placer volvernos a ver. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí la entrevista, espero les haya gustado. Si vieron solamente esta parte, recuerden que el domingo anterior publicamos la primera parte. Es una entrevista de verdad bien informativa, agradable, además con un venezolano que ha hecho pues grandes trabajos sobre la investigación en esta especialidad del sueño. Espero que tengan una excelente semana. Paz y bendiciones para todos. Muchísimas gracias.